Saludos Puerto Rico, bienvenidos a este su programa Debatiendo sin filtro a través del periódico elvocero.com y su plataforma a través de la página de Facebook y la página de elvocero.com. Les saluda Jorge Colbert Toro en compañía del profesor Kenneth McClintock y el licenciado Hugo Rodríguez. Saludos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un placer. Buenas estar noches. con ustedes. Primero, mis excusas que no había podido estar en los programas anteriores, pues como ustedes saben, por lo menos ustedes sí lo conocen, pero no los amigos que siempre nos sintonizan, pues tuve que atender una situación particular de uno de mis hijos que tuvo una intervención quirúrgica. Todo salió bien, gracias a Dios, nada de qué preocupar, pero tenía que estar pues en mis obligaciones de papá entre hospitales y demás, y así que mis excusas, pero estamos ya aquí nuevamente en pie de lucha. Y me alegro ver por el trasfondo de que estás en el Senado de Puerto Rico, Estoy aquí en el que Senado, hoy cumple 104 años desde su fundación. precisamente, y estamos próximos a saludar al señor presidente del Senado, don José Luis Dalmau, con quien vamos a estar próximamente compartiendo un programa especial, igual que vamos a estar visitando el resto del liderato legislativo de todos los partidos y los sectores para que compartan con nosotros. Así que estamos aquí haciendo una visita de cortesía al señor presidente para coordinar esa entrevista futura. Hugo y Kenneth, quería pues precisamente en el día de hoy un día importante en el sentido de que toma vigencia nuevamente el debate del estatus político de Puerto Rico. El señor gobernador está en la capital federal con la comisionada residente radicando otro proyecto con relación a la atención del tema del estatus. Honestamente, pues no ha salido publicado todavía el contenido de la medida. No sé si Kenneth nos puede dar un resumen breve de qué contiene esta medida y su análisis para entonces nosotros, Hugo y este servidor, pues poder hacer nuestra perspectiva de ese proyecto y las repercusiones que pudiese tener. Kenneth. Sí, después de muchos proyectos en el pasado para celebrar plebiscitos y todo tipo de cosas, en esta ocasión se radica por primera vez un proyecto de admisión del Estado de Puerto Rico. Y lo que provee es para que se admita a Puerto Rico como un Estado de la Unión, provee para que entonces se lleve a cabo una elección para seleccionar a los 2 senadores y a los 4 congresistas. Tercero, establece que los 4 congresistas se añaden temporalmente al tamaño que tenga la Cámara de Representantes de 435 y que entonces en el censo subsiguiente, que sería en el censo del 2030, pues entonces regresaría a 435 el tamaño de la Cámara y entonces pues habrán estados que aumenten congresistas, estados que perderán congresistas, pero que no va a ser por culpa de Puerto Rico ser admitido a la Unión. Y entonces provee para que una vez la ley se aprueba y es firmada por el presidente, Puerto Rico lleva a cabo un referéndum ratificatorio, como se hace en otros estados, para que los puertorriqueños voten si aceptan la ley aprobada o no aceptan la ley aprobada. Si se acepta la ley aprobada, pues entonces el presidente tiene que proclamar en no sé cuántos días la admisión de Puerto Rico y tiene que establecer una fecha que no pase de 12 meses del voto ratificatorio para que se establezca la fecha en que Puerto Rico quedaría insertado a la Unión. Básicamente eso es lo que señala. Hugo, ¿qué te parece esta medida y este anuncio? Pues como tú dijiste al comienzo en tu premisa, este es otro proyecto más de los tantos que se han intentado entre el pasado cuatrienio y este. El pasado cuatrienio vimos varias iniciativas que se trataron de impulsar desde Washington y que realmente no llegaron ni a primera base. Y yo creo que este proyecto está abocado a la misma suerte que sufrieron las iniciativas anteriores, como fue aquella Comisión de la Igualdad, los proyectos que intentó empujar Jennifer González en el cuatrienio anterior. Me parece a mí que esto no va a tener ningún tipo de tracción en el Congreso de los Estados Unidos. Creo que esta medida hay que mirarla en conjunto con otras iniciativas que se puedan desarrollar. Me parece que el proyecto de Alexandria Cortés y Nidia Velázquez es un proyecto que podría dar una ruta de quizás un mecanismo procesal más amplio
en donde sectores de todas las ideologías podamos participar, en donde se pueda conocer cuál es la reacción del Congreso o cuál es la posición del Congreso en relación a las distintas fórmulas, de manera que se pueda negociar algún tipo de fórmulas realistas antes de que se vaya a consultar al pueblo. Así que yo no le veo mucho futuro a este proyecto y creo que debemos seguir las lecciones que nos han rendido frutos. Y siempre he dicho que cuando fuimos unidos a Washington en aquella iniciativa del 89 al 91 es donde más lejos ha llegado el proceso, y creo que ese tipo de experiencia nos debe enseñar cómo debemos hacer esta confrontación al Congreso en el futuro, y no es con iniciativas de un solo lado, sino tratando de que todos vayamos juntos para confrontar qué es lo que el Congreso de los Estados Unidos está dispuesto a dar en relación a cada una de las fórmulas. Bueno, a mí me parece dos cosas sobre este tema. Primero, evidentemente, como bien señalaba Hugo y yo lo indiqué al principio del programa, si vamos a las últimas 2 décadas, probablemente tenemos más de 10, 15, se ha ido hasta 20 proyectos que se han radicado desde el proyecto John para acá, pues han sido innumerables, sobre todo porque el último comisionado residente que hubo del Partido Popular fue hace 16 años, o sea que básicamente el PNP ha dominado el espacio político en Washington en ese sentido, y han estado radicando proyectos de diversidad de propósito sin mayor éxito. Ahora, y este es altamente probable que termine en el mismo lugar, ¿no? Ahora, yo sí pienso y coincido con lo que ha planteado el presidente del Partido Popular, de que la votación de noviembre pasada, donde gana la estadidad con un 52 a un 48%, merece una respuesta del Congreso. Y tengo que decirlo porque, a diferencia, por ejemplo, de la consulta del 2012, donde el Partido Popular boicoteó o hizo un llamado a entrar papeletas en blanco, en esta ocasión del 2020, siendo uno respetuoso con los procesos electorales y con nuestro ordenamiento constitucional, la realidad es que en la pasada campaña electoral el Partido Independentista y el Partido Popular optaron por participar de esa votación. De hecho, hubo hasta un pleito por la representación del no. Y yo creo que lo real es que haya una respuesta. O sea, hay un electorado que votó por la estadidad, aunque uno no coincida en ese resultado, pero que merece una respuesta. Si la respuesta es que la oferta es un territorio incorporado, si la respuesta es que no se va a considerar, o si la respuesta es que sí se va a considerar, la que sea, el Congreso debe responder. Lo que yo no entiendo en la estrategia del PNP es por qué, si supuestamente ya tienen un mandato, están presentando otro proyecto donde da 12 meses más, es otro año adicional, y donde viene todavía otra votación adicional. Y esto un poco se me parece, y lo hemos señalado, el ejemplo de Alaska y de Hawái, que estuvieron votando por múltiples ocasiones hasta que no sacaron más del 80% uno y más del 90% el otro, para que finalmente se otorgara la estadidad. Aquí obviamente ese no es el escenario que tenemos, y me parece que con un margen tan ínfimo de 52 a 48, que ustedes saben que en Puerto Rico la opinión pública puede cambiar con relativa facilidad en diferentes ámbitos, no hay un mandato claro y contundente, que es lo que ha dicho el líder de la mayoría del Senado, Charles Schumer, de que pues no hay el ambiente para considerar esto. La pregunta que dejo sobre la mesa para ambos es, ¿qué va a ocurrir si en efecto este otro intento de mover esta petición por parte del gobierno del Partido Nuevo Progresista nuevamente no tiene éxito? Entonces, pues yo creo que ya es más que evidente de que el Congreso de los Estados Unidos no hay la voluntad para atender por lo menos una petición de estadidad, porque esto no se trata ahora de una consulta de diferentes fórmulas. Lo que está sobre la mesa es una votación o un voto en favor de la estadidad, y a mí me parece que el Congreso debe de asumir su responsabilidad y contestar con franqueza si realmente esto es una opción que va a estar disponible o no para el pueblo de Puerto Rico bajo estas condiciones que tenemos en medio de una reestructuración de la deuda, de una junta, etcétera. ¿Qué les parece a ustedes? Pues mira, ustedes casi se rieron de mí cuando en otro foro yo hablé de cuáles eran los estados que menos tardaron en entrar y cuáles eran los que más tardaban en entrar. Y recordarán que yo les mencioné que el estado que menos le tomó 11 meses, que fue Illinois. Eso quiere decir que si aplicáramos los 11 meses ahora, si el Congreso no respondiera para el 3 de octubre, pues no va a responder. José Luis Dalmau, sabiendo que una tercera parte de la base de su partido votó por la estadidad,
porque de ese 21% que votaron estadidad pero no votaban por el PNP se distribuyen entre los demás partidos, y hasta en el Partido Independentista hubo estadistas que votaron por Dalmau, por Juan Dalmau. Pero José Luis Dalmau sabe que por lo menos 10 de ese 21% militan en el Partido Popular. Y él ha sido muy cuidadoso y dice, no, los resultados son válidos y le vamos a dar un año al Congreso para que responda. Extremadamente generoso. O sea, si nosotros no rompemos el récord de Illinois, nos va a dar 30 días más para que el Congreso responda. Eso no es así. Además, que quién es el Partido Popular para estarle sentando pautas al Congreso un año tan complicado como este. Pero si lo que él dijo fue citó la ley dice que es hasta el 3 de noviembre del 2021, no es el Partido Popular, es la ley que aprobó el PNP. Que okay, pues también, pues la ley está mal también, o sea, pues. aquí los pichones no pueden dispararle a las escopetas, y no estoy diciendo que él es un pichón, estoy diciendo que los puertorriqueños somos unos pichones en comparación con los grandes poderes del imperio. Así que él no le está dando tiempo al Congreso a responder, y entonces ahí pues puede ahí tranquilizar a las 2/3 partes del Partido Popular que no votaron por esta estadidad y dice, no, yo paré la estadidad. Y creo que es muy estratégico en las cosas que él ha dicho. Sabrá Dios cuánto tú has estado influenciando en las estrategias que él está siguiendo. Así que veremos privado. Hugo, ¿qué te parece? Pues yo tengo que decir, la primera es que tengo que tomar excepción de que yo no me siento ningún pichón disparándole a una escopeta. Yo creo que los puertorriqueños como nación tienen el derecho de exigir a otra nación de igual a igual su descolonización. Y eso es lo que los independentistas queremos. Creo que el peligro de este tipo de iniciativa es el inmovilismo. Porque, Jorge, yo estoy de acuerdo contigo con que tiene que haber una respuesta, pero el Congreso de los Estados Unidos demasiadas veces su respuesta ha sido ignorar los reclamos del pueblo de Puerto Rico. Y eso es una respuesta, hay que saberla interpretar. Pero entonces, si el Congreso no actúa sobre el proyecto de admisión, porque Kenneth dijo la experiencia más corta que fue Illinois, pero en ese programa que él menciona, él dijo que había uno que se había tardado 60 y pico de años. 66 Así que no vamos a esperar 66 años como colonia a que el Congreso se exprese. Por lo tanto, eso es el no responder para mí es una respuesta y tiene que haber un plan B. Si el Congreso no se quiere enfrentar a una petición de estadidad, tiene que tener un plan B para responderle a los puertorriqueños, que no puede ser meramente quedarse callado para hacerse el loco ante esa petición. Tiene que haber un mecanismo para poner en marcha una confrontación, para poner en marcha una conversación, para poner en marcha una negociación. Y yo creo que eso es el camino que se debe seguir. Yo coincido en que debe haber un proceso que atienda esto en este cuatrienio de alguna manera, pero también no seamos ingenuos en la medida que estemos todavía en medio de una reestructuración de la deuda, del asunto de los pleitos que no se han resuelto y la situación económica en que estamos, difícilmente el Congreso presta atención, a mi juicio, a atender temas de estatus hasta que no enderecemos la finanza. Claro, eso no quiere decir que uno no mueva el tema y no mueva el asunto, y coincido con ambos de que si nos sentamos a esperar por el Congreso, nada se mueve. Hay que tomar en ese sentido pasos afirmativos, y es lo que va a hacer cada sector político. Pero yo creo que la decisión del presidente del Senado, como presidente del Partido Popular y presidente de la Conferencia Legislativa, de decir, miren, la ley que aprobó el PNP estableció una fecha de un año después de la votación del 3 de noviembre, que se vence el 3 de noviembre del 2021. Si a esa fecha el Congreso no ha actuado, entendemos que sencillamente no van a poder atenderlo, y por consiguiente correspondería entonces al pueblo de Puerto Rico tomar las acciones que desee tomar, que es también un poco lo que plantea el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, que es que aprueban un mecanismo de diálogo vinculante, pero dejan en manos de la legislatura de Puerto Rico la aprobación de una asamblea constitucional de estatus, que suena muy bien en palabras, pero cuando se va al detalle de cómo se eligen esos delegados y cómo va a funcionar, ahí es que viene el tranque. Sobre una posibilidad
o sobre esa posibilidad de una asamblea constitucional de estatus en medio de esto. ¿Eso es viable o no? Un minuto cada uno, Kenneth. No es viable, el gobernador lo vetaría y la superminoría que él tiene en Cámara y Senado defendería el veto del gobernador. Así que no merece mucha discusión. Hugo. Bueno, en términos de aprobación, Kenneth acaba de hacer una predicción. En términos de si es un mecanismo viable, me parece a mí que no solamente es un mecanismo viable, sino que es el más democrático, es el que más participación da y creo yo que sería el más efectivo para adelantar la causa de la descolonización. Y por mi parte, pues yo primero quisiera leer ese proyecto y ver de qué se trata esa Asamblea Constitucional para saber si uno lo puede apoyar o no, porque hay como 10 versiones distintas de cuál sería ese mecanismo. Gracias, Kenneth. Gracias, Hugo. La semana que viene regresamos porque este tema sin duda va a continuar en discusión a través de toda la semana. Y a ustedes gracias por su sintonía. Será hasta la próxima semana. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.